hay proceso. En ese momento hay una investigación o una indagación previa, pero no había como tal un proceso penal, porque el proceso penal inicia con una audiencia que se llama audiencia de imputación de cargos, audiencia de comunicación de cargos. En ese caso sí se inicia y de ahí para adelante sí se puede pedir la preclusión o la acusación, lo que sea, y la condena o la absolución. Hasta tanto no se haga esa audiencia de imputación de cargos, según los medios de comunicación, aquí estamos especulando un poquito, no se ha hecho esa audiencia de imputación todavía. Por tanto, lo que tenía que hacer o lo que tiene que hacer la defensa es reunir pruebas y entregárselas a la fiscalía diciendo: mire, señor fiscal, doctor fiscal, yo tengo todos estos elementos materiales probatorios, tengo todas estas evidencias físicas donde demuestran que hubo una legítima defensa, por favor, archive el proceso, que es diferente archivar a precluir. Eso sí es una cuestión técnica. De lo contrario, si la fiscalía dice que es muy prematuro para archivar eso, debe adelantar una investigación, incluso podría llegar a hacer una audiencia de imputación de cargos y en el transcurso del proceso hacer absoluta claridad si sí hubo la legítima defensa o no la hubo, pero reitero que la legítima defensa la tiene que demostrar la persona que la está alegando, la persona que lo está invocando. Doctor Anderson, dentro de lo que nos cuenta, pues tratemos de ahondar en el tema. ¿En qué momento se rompe el límite de la legítima defensa para las personas comunes y corrientes? ¿En qué momento se rompe esa cadena y en qué momento la víctima se convierte en victimario y genera este tipo de controversias? Porque pues venía leyendo sobre el diario El Tiempo de precisamente este caso. ¿Cuáles son los límites y de qué manera se puede conseguir este caso frente a la legítima defensa? César, desde luego es un caso que ha tenido bastante discusión y del cual pues le han dado bastante prensa. Lo primero que quiero decir es que según nuestro ordenamiento constitucional, el derecho a la vida es inviolable, así lo reza el artículo 11 de la Constitución Política del 91. En ese orden de ideas rechazo enérgicamente a quienes manifiesta que son 3 buenos muertos, cuando jamás la muerte va a ser buena, ¿cierto? Son 3 personas que fallecieron, independiente de sus antecedentes, independiente a las circunstancias en las que murieron. Desde luego son 3 vidas que se perdieron, razón por la cual hay que siempre respetar eso. Ahora bien, ya lo que tiene que ver con la responsabilidad penal del médico ya es algo que desde luego, como lo dice el doctor Camacho, tiene que ser sometido a una investigación y desde luego será competencia de un juez penal quien determine si tiene o no responsabilidad penal frente a la muerte de esas personas. Lo que considero es que en efecto todos estamos en el derecho de defender nuestra propia vida, ¿cierto? La vida de nuestros allegados, defender nuestro patrimonio, y este médico desde luego reacciona de forma inmediata frente a una situación de peligro, porque desde luego, según lo leí en las noticias. Ahora bien, la legítima defensa está revestida de unas características principales. La legítima defensa tiene que ser proporcional y tiene que ser actual o inmediata. Es decir, si una persona pretende alegar una legítima defensa cuando ya ha transcurrido un lapso de tiempo a partir del ataque, ¿sí? Es decir, si eventualmente este médico hubiese sido atacado con un arma blanca y de pronto él va a su residencia, busca un arma de fuego, regresa y mata a los delincuentes, ahí se pierde ese ingrediente fundamental para poder alegar en favor la legítima defensa, porque tiene que ser inmediato, o sea, tiene que ser una reacción actual. Ahí hablamos de un asesinato premeditado. Bueno, eso de pronto lo puede ahondar más el doctor Camacho, quien es especialista en derecho penal, pero pues yo consideraría que no, puesto que, claro, en este caso, él lo que hace es reaccionar ante una lesión que desde luego recibe, ¿sí? Pero entonces, claro, obviamente esa legítima defensa tiene que ser actual, tiene que ser inmediata, como pues en este caso, en efecto, sucedió. Adicionalmente, la legítima defensa tiene que ser proporcional. Si el médico no es atacado con armas blancas ni con arma de fogueo y él reacciona con un arma de fuego causando la muerte, considero yo que se pierde ese requisito fundamental para la legítima defensa, porque obviamente no existe proporcionalidad, ¿sí?, entre un ataque sin armas y un ataque con un arma de fuego. Entonces, pues obviamente eso hay que analizarlo de una forma muy específica, pero pues en este caso yo considero que el médico siendo atacado con armas blancas, un arma de fogueo, pero él desde luego en ese momento no sabía que era un arma de fogueo, perfectamente podía pensar que era también un arma de fuego, desde luego la reacción que tuvo pues
para mí, pues fue desde luego proporcional. Ahí es cuando uno dice, si yo estoy armado, doctor Camacho, en un momento de reacción, pues yo no me voy a poner a mirar si la persona que me está atacando o violentando en un momento, pues tiene un arma de fogueo, tiene un arma de juguete o tiene un arma real. Sencillamente, si yo tengo la condición de poderme defender, pues yo actúo. Básicamente es como en la pelea, si usted trae esto, yo traigo esto, pero en una reacción uno no se pone a mirar ese tipo de situaciones, sino que bajo la circunstancia él sencillamente toma su arma de fuego y actúa. Hay dos cuestiones importantes ahí y muchas gracias por la intervención porque eso ambienta el programa, ¿cierto? Le da mayor interés. Empezó por decir que la figura de la premeditación ya no existe, desapareció del derecho penal y hoy día se habla de un homicidio simple, homicidio agravado, homicidio culposo, homicidio preterintencional, pero es un tema para hacer claridad sobre eso, ¿cierto? Pero es bueno porque se trata precisamente de orientar y aclarar a los oyentes en qué consisten las cosas. El artículo 32 del Código Penal colombiano, que es la ley 599 del año 2000, reitero, artículo 32 del Código Penal colombiano, entre las altísimas causales, como unas 30, 40 causales de exoneración o eliminación de la responsabilidad penal frente a un delito. Pues es decir, habla de caso fortuito, habla del caso de fuerza mayor, habla de un estado de necesidad, orden de un superior, etcétera, etcétera. Y en el numeral sexto consagra la figura de la legítima defensa, que está vigente en Colombia. Digo, es el artículo 32, numeral sexto, dice, no hay responsabilidad penal o hay ausencia de responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una agresión injusta, actual o inminente, siempre y cuando la respuesta o la defensa sea proporcionada a esa agresión. Es lo que textualmente dice la norma. Desde ahí, como tú lo preguntabas, César, se necesitan unos requisitos muy especiales, muy específicos. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, molesta muchísimo y con justa razón de que realmente estos requisitos estén presentes para poder reconocer la legítima defensa o no, porque también, como lo decía antes, no de buenas a primeras se debe reconocer la legítima defensa porque ya se volvería cotidiano que todo el mundo puede matar al que quieran. Y como lo decía el doctor Anderson, eso necesitan unas circunstancias muy especiales. Y entonces la legislación dice, primero, que haya la necesidad de defensa. Es decir, que yo no tenga otra alternativa. Si yo tengo la oportunidad de salir corriendo, si tengo la oportunidad de lanzarme al agua, si tengo la oportunidad de esconderme, etcétera, ahí ya desaparece la necesidad de la defensa. En segundo lugar, debe ser la defensa de un derecho propio o ajeno. Hay como unas 15, 16 formas de legítima defensa. Más adelante, si nos alcanza el tiempo, vamos a contárselas al menos a los oyentes, a explicárselas para que conozcan que hay como unas 14, 15 clases de legítima defensa. En tercer lugar, bueno, hemos dicho que se necesita la necesidad de una defensa, que la defensa sea de un derecho propio o ajeno, y esos derechos se habla de la honra, se habla de la vida, de la salud de las personas y se habla de los bienes. En esos tres campos se ubica o se puede ejercer la legítima defensa, porque la gente cree que la legítima defensa únicamente opera para defender la vida, ¿no? También opera para defender la salud, o también opera para defender los bienes, o también opera para defender el honor. Depende de cada caso en concreto. En tercer lugar, debe estarse frente a una agresión actual y antijurídica, es decir, ilegal, que no sea permitida por la ley, que sea contraria al ordenamiento jurídico, contraria a la Constitución Nacional, contraria al Código Penal, bueno, y a las leyes civiles en general. Y en cuarto lugar, que es muy importante, que haya proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Recuerdo un caso que tuvimos en la oficina. Resulta que había una persona muy corpulenta, una persona que se conocía que era muy agresiva, todo el que quería le pegaba, y de pronto una noche fue a pegarle a una persona de menor estatura, una persona sencilla, humilde, un campesino, y resulta que el campesino también llevaba un revólver, le hizo solamente un disparo y lo mató, ¿sí? Entonces, en ese caso operó la legítima defensa porque, bueno, la fiscalía decía que no había proporcionalidad entre la legítima defensa y la agresión que el señor iba a recibir, porque ni siquiera la estaba recibiendo, era inminente. Entonces, que esa persona fallecida, lamentablemente, corpulenta, temperamental, llevaba también en sus manos como una piedra, como una media roba, para descargársela en la cabeza, y el otro estaba caído. Entonces sacó el arma y se defendió ahí, y ahí en ese caso operó la legítima defensa, porque, reitero, depende de cada caso. Para que se pueda hablar de esa legítima defensa, tienen que estar
presentes esos 4 elementos. O también, como usted le preguntaba, César, al doctor Anderson, de que qué hubiera ocurrido si esas 3 personas únicamente portaban cuchillos y entonces el médico, ya estaban como retirando y el médico les dispara y los mata. En ese caso sí no operaba la legítima defensa porque él tenía otra opción, tenía otro camino. Es más, él le podía haber disparado a los pies o a otras partes anatómicas del cuerpo, pero no dispararles para quitarle la vida. Pero aquí, por lo que se entiende, no soy del caso, no lo conozco, él reaccionó fue porque vio la otra arma en la mano de uno de los infractores, uno de los delincuentes fallecidos, y entonces reaccionó fue por eso, porque dijo, o disparo primero o me matan primero. Entonces ahí sí se ajusta la legítima defensa. Y también, ya adelantando un poquito, dentro de las legítimas defensas, ese médico utilizó 2 clases de legítima defensa ahí. Utilizó una legítima material directa personal, pero al mismo tiempo también utilizó una legítima defensa subjetiva o putativa personal indirecta, llamémoslo así, porque indirecta, porque él creyó que el arma que tenía uno de los infractores, uno de los atracadores, era una arma verdadera. Erradamente creyó que le iban a disparar con esa, pero resulta que no le podían disparar porque era de fogueo. Entonces ahí se han de manera concomitante. Eso para que el abogado defensor del doctor, el médico, tenga en cuenta esa cuestión y se le puede plantear a la fiscalía, mire, mi defendido, mi representado. Muchos abogados utilizan una palabra feísima que llama el prohijado. Nunca me ha gustado ese término prohijado, suena como muy limosneado, como muy rebuscado, como muy esclavizante, ¿cierto? Bueno, así es una apreciación propia. Pero sí, aquí se presentan situaciones, como para ir resumiendo, hay que decirle a los oyentes que la legítima defensa existe, pero que tiene unos requisitos muy especiales. Son 4 requisitos en este caso. Los reiteramos, que haya la necesidad de una legítima defensa, que si no hay la necesidad, no opera. Y en segundo lugar, que se tenga la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, porque uno puede también defender a una persona. Si hay aunque eso es muy poco riesgoso hoy día en Colombia, uno ponerse a defender a otro, pero si hay casos, si uno ve que le van a causar daño gravísimo a una señora, por ejemplo, embarazada, que la van a matar, uno está autorizado, o la persona está autorizada para causarle la muerte a esa persona que va a agredir a la otra. En ese caso está defendiendo un derecho ajeno. Y que la agresión tiene que ser actual, o que ya le estén cascando a uno, o le estén robando a uno, o lo estén difamando a uno, o que sea inminentemente, es decir, que uno ve que ya, como pasó allí, que vea al médico que ya vienen con el arma en la mano y vienen con el cuchillo en la mano. Ahí, aunque al médico, según lo que dicen, le alcanzaron a pegar, lo alcanzaron a chuzar, lo alcanzaron a cortar, entonces pues ya ahí ya se materializó, esa agresión se materializó. Pero hay otros casos donde la persona que se defiende no alcanza a recibir la agresión, sino que dice que es inminente. Ya uno está contra la pared y no hay por dónde escapar y ve que vienen con un machete, con un hacha, con un garrote, ya no tuvo por dónde más, tiene que ahí reaccionar, y ahí la agresión era inminente, no era actual todavía. Y desde luego lo que hemos dicho, que haya una proporcionalidad entre la agresión y esa defensa. Y eso también es muy relativo, porque depende, ¿sí? No es lo mismo defenderse uno de pronto de una señora de baja estatura, de una señora que esté descalza, etcétera, y entonces yo inmediatamente sacar la metralleta, o sacar el fusil, o sacar el revólver, sacar la pistola y causar la muerte. Eso no, ahí no hay ninguna clase de legítima defensa. Doctor Anderson, ¿quiere complementar algo? Sí, esta situación que ocurrió con el médico también ha abierto el debate en torno a el derecho de portar armas. Es un tema muy importante. Porque claro, obviamente mucha gente ha comenzado a manifestar es que en realidad todos deberíamos armarnos y defendernos ante la delincuencia creciente en esta ciudad y en el país. Pero entonces uno se imagina ese escenario apocalíptico en donde todo el mundo anda armado acá, sería lamentable. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, entonces en los recientes paros, donde existiera una legitimidad para portar armas, eso sería realmente bastante caótico. Entonces, el tema de porte de armas. Hasta donde tengo entendido, en Colombia, a diferencia de otros países, las armas pertenecen al Estado a través de Indumil, y las armas pues son entregadas como una especie de concesión. Posiblemente el doctor Camacho nos pueda ahondar en ese tema, teniendo en cuenta que él estudió criminalística en la Escuela General Santander. Así las cosas, cuando se tramita un salvoconducto, el Estado obviamente pues analiza la situación de seguridad de esa persona, analiza la posibilidad que pueda portar o no armas para su defensa personal, como en el caso pues justamente que estamos analizando del médico, que en efecto
portaba un arma de fuego pero con salvoconducto, ¿sí? Es decir, a él no le pueden imputar el porte ilegal de armas porque en efecto él había realizado los trámites previos para solicitar un arma, teniendo en cuenta que su seguridad estaba expuesta en la medida